Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión de la península de Yucatán. Les solicitamos, como siempre, que por favor sean tan amables de cerrar sus videos y sus micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos. Como siempre, los jueves, a nombre de la Casa del Viaje, de Berenice y del mío propio, les doy la bienvenida. Hoy vamos a viajar por esa víscera de nuestra República, extraordinaria, única, que durante algún tiempo no nos pertenecía. Incluso hasta la fecha se sigue hablando de ella como la hermana República de Yucatán. Yucatán fue uno de los primeros lugares en colonizarse y curiosamente, quizá por su ascendencia maya, un pueblo adelantadísimo, quizá la civilización más, ¿qué les puedo decir? Pues la civilización más brillante que hubo en América prehispánica. Todavía en Yucatán se habla un español más correcto, más fino, más rico en lenguaje, con su acento muy especial. Y cosa curiosa, los yucatecos han sido grandes cultivadores de la poesía, a pesar de que el maya en sí era más bien de tendencia hacia las matemáticas. El pueblo maya, igual de guerrero como todos los pueblos mesoamericanos, pero sí él tendía mucho hacia el conocimiento de matemáticas, el conocimiento de astronomía. Fueron grandes astrónomos en muchos sentidos. Su calendario, la forma de manejar el tiempo, ha sido más avanzada, más exacta que la de nuestro calendario gregoriano. Los mayas, aunque no tenían el sistema decimal, ellos utilizaban un sistema vigesimal de 20, pero ya manejaban el concepto del cero, que eso es un avance impresionante y que en Europa no llegó a ponerse realmente en práctica hasta fines de la Edad Media, a pesar de que ya los árabes y los hindúes, y los árabes, llevando el conocimiento de los hindúes, ya lo manejaban desde la Edad Media y desde antes. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por esta península. Cuando estaba yo armando esta presentación, me asombraba, yo decía, es que la península de Yucatán, para verla bien, requiere por lo menos 2 meses. Bueno, aquí estamos en este castillo, el castillo de Chichén Itzá, que es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes, no nada más de México y de Mesoamérica, es de los más importantes del mundo. Finalmente, hace unos años, ya se le dio el crédito incorporándolo a la nueva lista de las maravillas del mundo moderno. Bueno, aquí tenemos este mapa. Tenemos muchos sitios arqueológicos mayas. La riqueza
prehispánica de esta península es inabarcable. Estamos hablando de que no son decenas, son cientos, quizá miles de sitios arqueológicos, muchos de ellos de primerísima importancia. El mundo maya se dividió en dos partes, lo que son el maya de las selvas, de las montañas, como por ejemplo en Palenque, o en las selvas del Petén, toda la región del Tikal, y esto que se extiende hasta Copán, en Honduras. Y después vienen las tierras bajas, el mundo maya de las tierras bajas, que ocupa gran parte de Yucatán, de Campeche y lo que es Quintana Roo. Aquí tenemos en Quintana Roo la reserva de la biosfera de Siancán, una de las más importantes del país, y está la reserva de Calakmul, que es la reserva de la biosfera tropical más importante de nuestro país. Bueno, la fotografía, perdónenme, es bastante deficiente. Es nada más para mostrarles lo que era la península de Yucatán hace unos 60 y tantos millones de años, cuando fue azotada por un meteoro gigantesco. No se sabe si fue un asteroide o un meteoro, y se formó este enorme cráter, el de Chicxulub. Este cráter fue causante de la creación de muchos cenotes sagrados. Últimamente se ha hecho el estudio de la disposición de los cenotes y tienen mucho que ver con el diámetro del, pues no el impacto, me imagino que fue aquí en el centro, pero toda esta parte que fue la reacción secundaria del meteoro, dejó como un efecto secundario en la península de Yucatán, gracias al terreno calcáreo que no retiene el agua porque es poroso, y formó una cantidad de cenotes, son cientos de cenotes en toda la península de Yucatán. Aquí tenemos una vista, un mapa de los principales cenotes. Fíjense cómo aquí sigue el impacto del cráter del Chicxulub. Aquí está este anillo. Después aquí, por alguna razón, hay cientos de cenotes en todo lo que es el este del estado de Yucatán y parte del norte de lo que es Quintana Roo. Y un poco le toca a Campeche. Esto es una característica única de la península de Yucatán. Bueno, vamos a iniciar el recorrido por la península, por una de las ciudades que de hecho fue el primer puerto que se formó en la península, el puerto de Campeche, en el siglo XVI. Poco después de que se fundara Campeche, empezó la ciudad, el puerto, a ser víctima de los asedios de los piratas. Fácilmente fueron 10 de los grandes piratas famosos, ¿verdad? Algunos que eran corsarios. La diferencia entre el pirata y corsario, el corsario tenía permiso de su país por estar en situaciones de guerra con España, les permitían saquear los barcos españoles, y los piratas eran los que lo hacían sin permiso. El caso es que muchos de los grandes piratas, de los célebres piratas de la historia, tuvieron que ver con Campeche. Esto obligó a la ciudad a formar una serie de fortalezas en torno al puerto
Muchas de ellas ya han sido demolidas, pero aún quedan algunos de los fuertes o baluartes, como les llaman, como una reminiscencia de aquella época pues, romántica y legendaria de Jean Lafitte o del pirata Morgan. Aquí tenemos la Catedral de Campeche, este ambiente pacífico y tranquilo, típico de la ciudad de Campeche. De ahí viene este vocablo que se dice campechano, a lo que es muy, toma la vida fácil. Como nos diría Miriam en italiano, tomar la vida dolce far niente, el dulce no hacer nada. La ciudad de Campeche ha sido remozada y es una ciudad deliciosa para caminarse. Vean estas callecitas antiguas. Y cosa curiosa, este vacío de gente es muy común. Mucho es debido al clima. Hace mucho calor en Campeche. En la actualidad hay más actividad cultural. Se han creado, bueno, museo arqueológico muy importante, el de Campeche, y galerías. El pueblo campechano de sí mismo dice que es un pueblo de artistas. Y una de sus grandes disciplinas artísticas es la cocina. La gastronomía es para los campechanos parte de la vida. Ellos se consideran los franceses de la península, lo cual a los yucatecos no les hace mucha gracia, porque en la península el yucateco siente que él es el gran gourmet, a lo cual el campechano siempre les dice, Yucatán aprendió a comer por los campechanos. Este es parte del fuerte de San Miguel, todavía aquí con sus cañones, las torres de vigilancia, y de verdad hubo unos ataques de piratas terribles. La historia de Campeche está salpicada de estos incidentes en que de repente, aquí en el horizonte, este horizonte brumoso, típico del Golfo en la península de Yucatán, de repente veían asomarse las velas de los barcos piratas que se iban acercando y todo el mundo a correr y a esconderse. Y llegó a haber verdaderas masacres de los piratas. Aquí tiene la puerta, una de las puertas de entrada al baluarte, al fuerte de San Miguel. Esta es otra vista del mismo fuerte. Aquí tienen las murallas. Las que han dejado, afortunadamente, las están conservando. Y es parte del patrimonio de la ciudad. Esto le da un carácter muy, ¿qué les puedo decir? Muy del final del Renacimiento. Hay dos ciudades que están fortificadas en el continente americano. Una es Campeche y la otra es en Colombia, Cartagena de Indias. Aquí pueden ver uno de los torreones, al fondo las torres de la catedral. Todo el centro de Campeche y los baluartes, es decir, estas fortificaciones, se pueden visitar caminando. Este es parte del fuerte de Santa Rosa. Este es otra vez San Miguel. Y nada más miren qué formidable estampa de Jean Lafitte. Era todo un personaje. Mucho más, con más prestancia que el pirata Morgan, Henry Morgan. Yo desconozco, esto sí no lo puedo garantizar, que las velas de sus naves eran negras y tenían la calavera pintada.
No creo que quisieran esto, porque parte de su estrategia era atacar cuando no eran esperados, al grado que muchas veces utilizaban banderas, digamos, iban a atacar a unos galeones españoles, usaban banderas españolas, y ya cuando estaban muy cerca, ponían la bandera pirata y al abordaje. Esta es parte de la personalidad de Campeche. En la actualidad están promoviendo crear cafés y restaurantes al aire libre sobre los baluartes, lo cual se me hace una espléndida idea. Es para darles vida. Ahí preparan unos camarones que son una verdadera delicia. Este es la ciudad, perdón, el pueblo mágico de Palizada. Palizada, Campeche. Algo que me asombra es la cantidad de gente que hay en las calles. Esta es Palizada, es el único pueblo mágico del estado de Campeche, hasta donde yo tengo entendido. Oí recientemente que acaban de nombrar otros 12 nuevos pueblos mágicos e ignoro si alguno de ellos corresponde a Campeche, pero vean las multitudes de este pueblo. Y es que así son. Están vacíos de gente. Ahora, la gente es sumamente amable. De la gente más amable, más cálida de toda la República. Y muy orgullosos de su campechanía. Les repito el nombre de este pueblo, es Palizada. Cuando tengan la oportunidad de visitar Campeche, en mediodía pueden visitar Palizada, ida y vuelta, en 1 hora se recorre, pero sí tiene un encanto muy peculiar, tiene casi un aire de pueblo fantasma. Otro sitio arqueológico de primerísima importancia en el estado de Campeche es la isla de Jaina, sobre todo por todas los entierros que han encontrado de estas pequeñas estatuitas que corresponden a personajes, algunas son de deidades. Una de las gemas de estas estatuillas de Jaina es este alcatraz. Esta es una obra de arte. Y ve nada más la maravilla de trabajo. Estamos hablando de estatuillas de unos cuantos centímetros. Pero están hechas con un cuidado, con una delicadeza. Es ese talento que tenían los mayas. Quizá el más desarrollado. Yo creo que hay dos pueblos que tuvieron este desarrollo plástico, los zapotecas y sobre todo los mayas. El maya, a pesar de ser un pueblo de matemáticos, de astrónomos, realmente qué talento para las artes del dibujo. La escultura es de un realismo y a veces de un surrealismo sorprendente. Todo esto es Jaina. Y han encontrado cientos, es decir, miles de estas estatuillas. Muchas se encuentran en colecciones privadas de algunos gobernadores. No voy a decir el nombre, pero yo recuerdo un líder de izquierda que nos compraba los boletos de avión
En su casa había una colección de pinturas de Diego Rivera, de Siqueiros, de todos estos pintores que en un momento fueron del Partido Comunista, y tenía una colección de estatuillas Jaina que creo que ni el Museo de Antropología. Y es cuando dice uno, vuelve uno a indignarse con esta forma de depredación de nuestros gobernantes. Este es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Campeche, que es Etzna. Se puede ver en mediodía saliendo temprano desde la ciudad de Campeche y regresando a mediodía a la hora de comer, se puede visitar bien Etzna. Aquí tienen la pirámide de 5 pisos. Y otro es las cuevas de Xtacumbilsunán. Xtacumbilsunán es de verdad un misterio. Vean esta bajada. Esto es un dibujo de Catherwood, un inglés que exploró toda la península de Yucatán, y él se metió por esta oquedad, bajó y vio cómo aquí en el fondo, estamos hablando de que esto es una bajada de 80 metros. De hecho, la escala humana es menor. Yo tuve el gusto de conocerla, no bajé, a pesar de que uno de mis hijos me insistía, vamos a bajar. Yo decía, no, se me rueda uno de ellos, y no. Y llegando aquí abajo, hay 7 cuevas distintas que dan a 7 cenotes, y me han dicho que el agua es cristalina, el agua más pura que puedan imaginar, agua filtrada de todas estas masas de piedra calcárea. Pero qué impresionante lugar, ¿eh? Nos vamos más al sur de Campeche y llegamos a zona arqueológica de Xpujil. Miren, Xpujil vale la pena verlo cuando se va a Calakmul. Todavía está en proceso de restauración. Esto es una tendencia del arte maya que se llamaba el arte de Río Bec. Es una tendencia, una escuela de arquitectura maya que tienen varias, y esta se caracterizaba por estas torres. Desgraciadamente están muy erosionadas y están en proceso de restauración. Lo que pasa es que en Campeche y en todo el estado de Yucatán hay tanto que restaurar que no hay presupuesto que alcance. Esto es Xpujil, este es Chicaná, muy cerca del entronque para bajar a Calakmul. Este es el templo de Chicaná, con esta portada llena de grecas, algunas de estas representando al dios Chac, dios de la lluvia. Este es Becán, es otra de estas zonas arqueológicas, también característica por estas 3 torres. Les repito, también está en proceso de restauración, y de aquí ya entramos a la selva para ir a este centro arqueológico inmenso que es Calakmul, quizá el más grande de la República Mexicana. Calakmul, escondido en la selva, su antigüedad data desde principios de nuestra era. Es más, se han encontrado restos de Calakmul más o menos de 200 antes de Cristo, pero el esplendor de Calakmul fue precisamente en la época del Clásico y fue el gran rival de Tikal. La historia de las guerras de
Calakmul contra Tikal, actualmente Tikal en Guatemala, es toda una epopeya que la Ilíada le queda corta. Es más, la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial son nada al compararse con las guerras que duraron siglos entre Calakmul y Tikal. Al principio, Calakmul dominaba a Tikal. Al final fue Tikal, y ya cuando entró la decadencia de Calakmul, que empezó a ser despoblada, como muchas ciudades mayas, hay hipótesis de que faltó el alimento, de que hubo una plaga, etcétera. En realidad no se sabe qué fue lo que pasó, pero Calakmul fue decayendo. Finalmente Tikal dominó a Calakmul, fue el vencedor final, y ya después la selva empezó a devorar esta ciudad. Todavía en algunas guías de turismo de Campeche de los 80s no aparece Calakmul. Yo la primera referencia que tuve de Calakmul, creo que ya les mencioné a este alemán, el doctor Walter Honwitzer, que fue quien me habló de México con tanto amor, con tanta furia, porque él hablaba y se quejaba de México y de los mexicanos, de lo corrupto que eran los gobernantes, de la explotación que se hacía del pueblo de México, de lo cochinos que éramos los mexicanos, que no respetábamos nuestro patrimonio cultural, pero hablaba de un amor. Él hablaba de estos lugares como si fueran de él. Él lo consideraba parte de su patrimonio. Él consideraba, y esto es algo maravilloso, que tanto las ruinas mayas como las ruinas zapotecas, como los bosques de Chihuahua, como las ruinas de la India, como la ciudad de Isfahan en Persia, todo era patrimonio de la humanidad. Él no hacía distinción entre ¿y quién va a ganar, México o esto? No, él lo veía todo como el patrimonio universal, y eso era algo que siempre me impresionó mucho de este doctor Honwitzer, que entre paréntesis fumaba como nunca he conocido a alguien fumar como él, 3 o 4 cajetillas diarias de delicados, tenía el mechón de su cabello blanco, amarillo, los dientes los tenía cafés, los dedos cafés, y él fumaba uno tras otro. Y él hablaba de Calakmul antes de que Calakmul apareciera en las guías o en los mapas de México. Bueno, aquí tenemos esta impresionante pirámide, rodeada de selva. Alguien me preguntó el martes pasado si no íbamos a ver a Calakmul. Por supuesto que lo vamos a ver. Todavía está en proceso de rescate, porque vean nada más toda esta selva. A Calakmul le tocó ya una selva relativamente alta. Estamos hablando de árboles de 30 metros de alto, cuyas raíces lo destruyen todo, lo devoran todo, y aquí sí está empeñado el gobierno en hacerle la guerra, por lo menos a estas trozos de jungla que se están metiendo como tentáculos voraces alrededor de las pirámides, porque además Calakmul es una reserva de la biosfera. Tengo un hijo que la visitó y se topó con un jaguar, y me platica de cómo vio el jaguar se les quedó viendo, ni siquiera pestañó, siguió su camino el jaguar, pero nada más vean este océano de selva. Muy impresionante.
Y ahí asoman tímidamente las cabezas de las pirámides, tratando de respirar un poco en este océano verde. Nada más miren qué magnificencia de selva. Estos árboles y bueno, estas raíces que podemos ver son terribles. Destruyen todo. Acuérdense de Angkor Wat, cómo la selva verdaderamente se ha comido templos completos. Pero parece que se está controlando aquí en este centro ceremonial de Calakmul. Miren, aquí lo tienen, la reserva de la biosfera de Calakmul, y hace frontera con la reserva de la biosfera maya de Guatemala. Aquí en Maya, aquí está Tikal, y hacia acá al norte hay una ciudad maya que se llama Huaxactún, y cerca de Calakmul hay otra reserva, hay otro centro arqueológico que se llama El Hormiguero. Muchas veces en los días claros, cuando no hay mucha evaporación, porque la evaporación crea una bruma que impide ver, pero cuando está o hay una neblina muy baja que tapa la mitad de la selva, se alcanza a ver desde la pirámide de Calakmul, se alcanza a ver la torre de Huaxactún en Guatemala y el Hormiguero, que está como a 60 kilómetros de Calakmul. Bueno, esto es el estado de Campeche, muy interesante estado. Ahora entramos al estado de Quintana Roo. Bueno, como introducción a Quintana Roo les muestro, es parte del banco del arrecife, del segundo arrecife más grande del mundo. El más grande es el gran arrecife de Australia, la Gran Barrera de Coral. Y la segunda gran barrera es la barrera maya centroamericana, que parte es lo que tenemos aquí en Banco Chinchorro, que se puede visitar desde Quintana Roo, desde Mahahuel. Se hacen viajes, se va en barco, se puede bucear, se regresan. Hay partes donde hay ya inclusive vegetación y se puede acampar. Esto me recuerda un grupo acampando, fueron a buscar un barco que supuestamente tenía un tesoro en oro. Y bueno, estaban entusiasmadísimos y de repente estaban en el campamento, estaban en las tiendas de campaña y llega uno de los muchachos gritando, ¡el oro, el oro! Y todo el mundo se alborotó, gritaron, ya somos ricos, y entonces les muestra un loro de madera, les dice, miren, aquí está el oro. Casi lo linchan al pobre hombre. Vean, aquí está el Banco del Chinchorro. Todavía se pueden ver naufragios de barcos españoles. Y se supone que en muchos de estos todavía hay oro. Este es Mahahual. Que es una playa a la que ya están llegando cruceros. Ya no es una playa virgen, pero es una playa mucho más tranquila, más primitiva que Cancún. Hay mucha gente que definitivamente prefiere irse a Mahahual. Primero porque es mucho más tranquila, se come estupendamente bien
Y muy cerca está la laguna de Bacalar y el fuerte de San Felipe, donde está el Museo de la Piratería de México. Y bueno, no me voy a explayar en todos estos centros que creo que ya son bastante conocidos de ustedes. Son nuestra Riviera Maya, que ha crecido en una forma exponencial, y está Puerto Morelos, Tres Ríos, Playa del Carmen, Xcaret, etcétera, Puerto Aventuras, Xel-Há. Todos estos son sitios de promoción turística. Muchos de ellos ya tienen estas resorts de todo incluido, que se van, se meten al hotel, está cerca de la playa y hasta las bebidas están incluidas. Desde ahí se puede ir a Cozumel. Cozumel es importante como un centro para bucear, lo mismo que Isla Mujeres. Digamos, esos son, aunque no se compara con lo que hay más al sur en Banco Chinchorro. Todo esto es nuestra famosa Riviera Maya, que no la voy a tocar porque supuestamente ya la conocen, y si no la conocen, les recomiendo que vayan a conocerla. Hagan un recorrido en un día por lo menos para ver los resorts y quédense en Tulum, y de aquí salgan a explorar los lugares de mayor riqueza cultural. Vean nada más esta playa de Tulum. Está considerada una de las playas de los sitios arqueológicos, pero con playa, más bellos del mundo. Vean nada más qué mar. Y esta pirámide ahí, como centro arqueológico, no es gran cosa Tulum. Lo que pasa es que su ubicación es monumental. Vean este mar. Ahora, hay que advertir que aquí es mar abierto, no hay una bahía, y a veces hay que saber nadar y hay que saber manejar las corrientes del Caribe, que ahí pueden llegar sin mucho freno. Este es el castillo de Tulum. Como les digo, como zona arqueológica, bueno, pues no la comparamos con muchas de la península de Yucatán, pero qué ubicación. Ahí en Tulum, bueno, esto no es ninguna novedad, pero en todo lo que es esta parte de la península de Yucatán, algo que es extraordinario y digno de explorarse son los cenotes. Todas estas cuevas con estanques dentro es parte del viaje a la península de Yucatán. Y esta es la zona arqueológica de Cobá. Es muy empinada. Aquí tiene una cuerda que ayuda a mucha gente, más que a subir, a bajar, porque la bajada sí da vértigo. Esta es la zona arqueológica, les repito, de Cobá. Ya la selva no es tan alta como la de Calakmul. Esta es una selva de unos 20 metros de altura. Calakmul, estamos hablando de árboles de 30 metros. Llega a haber árboles de 40 metros. Y después llegamos a Yucatán. Yucatán es el estado más rico, tanto en zonas arqueológicas como en arquitectura colonial, sobre todo arquitectura primitiva colonial.
toda la ruta de los conventos, lo que es Valladolid, lo que es Izamal, es interesantísimo. Este estado de Yucatán, bien visitado, puede uno quedarse una semana visitándolo con calma. En la actualidad normalmente llegan a Mérida, ven en ruta Chichén Itzá y continúan a Cancún. Y ya se quedan en Cancún, que es válido, cada quien hace su vacación como quiere. Pero yo sí les recomiendo que exploren un poco, porque de verdad la grandeza del pueblo maya, donde en estos rincones donde mejor se manifiesta, bueno, es obviamente en Palenque, en Tikal, en Guatemala, y en todo lo que es la ruta Puc, Uxmal, y sobre todo en Chichén Itzá. La grandeza de Chichén Itzá es, no se puede explicar, hay que estar ahí, hay que verla. Bueno, este es el pueblo, la ciudad, perdón, de Valladolid, que ha sido ya clasificada como pueblo mágico. Aquí tienen el convento de San Antonio. En Valladolid. Valladolid es pintoresco. No les digo que vayan y quédense ahí, pero sí vale la pena un desvío cuando se va hacia Chichén Itzá. Esta es la zona arqueológica de Izamal. Izamal tiene todo, arqueología y tiene riqueza colonial. Esta es la zona arqueológica de Izamal. El pueblo de Izamal, que es de lo más pintoresco. Ven, este pueblo amarillo es único y tiene esta característica de toda la península, esa tranquilidad. Son pueblos que destilan paz. En la noche adquieren vida. Y todavía en Izamal y en Valladolid hay mucha trova, mucha bares, cantinas, donde se organizan de estas sesiones, lo que le llaman, pues sí, las trovas, trova yucateca. Aquí tienen el atrio más grande de la República. Aquí está el convento de Izamal. Ven estos arcos tan bellos, imponente este patio. Un cenote de los miles que hay en Yucatán. Y bueno, este es Río Lagartos. Aquí pueden ver los flamencos o flamingos. Río Lagartos es famoso por sus parvadas permanentes que están ahí. Es como un estero de agua salobre llena de flamingos o flamencos. Y este, que es más o menos lo mismo, pero está más cerca, no hay que desviarse, es Celestum. Cuando se acerca la lancha, se levantan todos y forman una nube color
este color, no rosa, porque no es rosa, es un color como mamey, muy intenso. Y bueno, Celestum en el mapa de, miren, aquí está Mérida, perdonen que no les muestro el mapa completo. Río Lagartos está hacia el norte, noreste, y Celestum está precisamente hacia el oeste. Les voy a mostrar la ruta, mezclado la ruta Puuc y la ruta de los conventos. Esta ruta les puede tomar no un día, es decir, es demasiado apresurado y se van a congestionar tanto de monasterios, de conventos españoles, como de ruinas prehispánicas. No, esto hay que hacerlo en 2, 3 días, si se puede más tiempo, para poder disfrutar con calma todo lo que estos lugares tienen que dar, entre otras cosas, la comida. Bueno, vamos a salir y este es el primer convento que nos tomamos, que nos topamos. Este es más evolucionado, no es tan primitivo como los otros. Este es el convento de Humán. Después de Humán, llegamos a una hacienda enequenera, que es la hacienda de Yaxpocoil. Es toda una vieja hacienda. Todavía tienen las máquinas en las que se producía el enequén. Incluso todavía les dan muestras de enequén que siguen produciendo allí, ya nada más como una artesanía local. Pero esta fue de las haciendas más ricas, de las haciendas que hicieron inmensamente ricos a los dueños que formaron parte de esa casta divina, que mandaban a sus hijos a estudiar a Europa y que vivían con unos lujos y un nivel cultural tan especial que veían a la gente del altiplano, a los chilangos, nos veían como todavía primitivos, ¿no? Como seres no privilegiados. Yaxpocoil fue una de esas haciendas. Actualmente nos queda esta ruina que es una belleza de ruina, la tienen muy bien cuidada y dentro del cuidado no la han maquillado demasiado. Muchas veces cuando quieren restaurar alguna ruina, se cae en el pecado, ¿verdad?, de ponerle demasiado aceite, demasiado rímel y demasiado maquillaje. No es necesario. Parte de su encanto es esta pátina que le da tanta personalidad a los muros, a las almenas, a los patios, a los empedrados de las escaleras, por ejemplo. Todo esto es Yaxpocoil, la entrada a la hacienda. Y este es el convento de Muná. Estos conventos se visitan, se ven y son interesantes. Ahora me estoy recordando en uno de ellos, entré con mis hijos y yo me fui a ver el retablo, un retablo muy sencillo, pero muy pintoresco. Y ellos se metieron a explorar y de repente ven a estos cristos que ponen en unas como urnas de vidrio, acostado, todo ensangrentado, y ellos pensaron que era un cadáver y salieron despavoridos. Tenían 5 años, 7 años más o menos,
Y llegan y me dicen, papi, pero horrorizados, vimos un muerto. Yo dije, caray. Y fui y ya vi de lo que estaban hablando. No saben, el miedo, en la noche los tuve que aguantar porque estaban horrorizados del impacto que les había causado estos santos, estos cristos que meten en cajas de cristal muy al estilo mexicano. Después de Muná nos topamos con uno de los centros arqueológicos más importantes del país, más bellos, que es Uxmal. Uxmal, obviamente patrimonio de la humanidad, no es considerado maravilla del mundo moderno como Chichén Itzá, pero es una joya, es de los grandes centros arqueológicos. Esta se llama la pirámide del adivino. Aquí tienen en Uxmal, esto le llaman el palomar. Realmente no tiene nada que ver con palomas, esto es lo que queda de la crestería de la portada de este edificio. Este es el Palacio del Gobernador. Impresionante palacio del típico estilo Puuc. Así se llama el estilo de toda esta región del sur de Yucatán, norte de Campeche. Esta es otra vista del gobernador. Y este es parte del cuadrángulo de las monjas. Que es otro conjunto colosal. Son 4 edificios en torno a una plataforma. En la actualidad está toda cubierta con pasto. Miren, aquí lo pueden ver. Este es el cuadrángulo de las monjas. Es monumental, es grandioso este edificio. Salimos de Uxmal y nos vamos a Maní. Este es otro de los conventos. En la ruta de los conventos, y llegamos a otra de las ruinas de la ciudad de Cabá, también del estilo Puuc. Todas estas salientes eran este tipo de arcos y representaban al dios Chac. Estos son dioses Chac, aquí están supuestamente los ojos, y este es como una especie de nariz, y es el dios de la lluvia. Toda esta portada, que le llaman el Kotzpup, esto es toda una portada enorme, con este tipo de motivo escultórico, que es el Chac, que se repite. Es uno de los más bellos monumentos. Y después tenemos este otro, que es Sayil, que está muy cerca, más o menos en 20 minutos está de Cabá a Sayil. Y este es Labná, el arco de Labná. Curiosamente, este no es el clásico arco maya. El arco maya es totalmente en B, no tiene esta curvatura. Le llaman al arco maya el arco falso. Este ya empieza a tener ese principio de bóveda. Sigue siendo una variante de arco maya, pero ya más abovedado.
Esto también es en Labná, una crestería que queda aquí como una reminiscencia de un templo. Esta es la iglesia de Maní, o el convento de Maní. Umán, precisamente en Umán fue donde mis hijos tuvieron a bien toparse con con este cadáver entrecomillado. Es otra la personalidad de estos conventos de la península de Yucatán, por ejemplo, la ruta de los conventos del estado de Morelos. En el estado de Morelos son como fortalezas. Aquí no tienen tanta característica de fortaleza, y algo que siempre tienen presente son estas cresterías para los campanarios. Este es Acancé, no, perdón, este es Teabo y este es Acancé. Pueden ver esta crestería. Como les decía, vale la pena hacer este recorrido en 2-3 días para dar tiempo a asimilarlo. Esta es la iglesia de Santo Domingo. Cuya decoración es totalmente, rompe con la sobriedad yucateca, y sin embargo tiene un colorido y una belleza tan mexicana, ¿no? Vean la crestería con sus campanas. Y esta es la zona arqueológica de Talchaquillo, que está muy cerca de Acancé, que ya lo visitamos. Y finalmente llegamos a Mérida. Esta heladería es famosa y es, ¿qué les puedo decir? Es parte de estar en Mérida, ir a tomar helados o comprar helados de la heladería Janitzio. Esto es en la Plaza de Armas. Y bueno, este palacete es el Palacio Cantón, en la avenida de Montejo, o en el Paseo Montejo, como se llama, una avenida arbolada bellísima en Mérida. Y actualmente, el Palacio de Montejo, es el Museo de Antropología. Tanto en su contenido como en la decoración interior, vale la pena visitar este monumento. Y esta es la Catedral de Mérida. La primera catedral que se construyó en territorio nacional. Todavía es muy sobria, no es barroca, tiene aquí un intento de portada plateresca, pero es totalmente renacentista. Y bueno, antes de irnos, tenemos que visitar por lo menos, en una forma breve, el conjunto arqueológico más famoso de México, que es Chichén Itzá. Aquí tienen lo que le llaman el osario. Es una de las pirámides de Chichén Itzá. Chichén Itzá, si se quiere ver bien,
sí requiere por lo menos 2 días y dedicarle medio día a cada zona, para verlo bien, para saborearlo. Por ejemplo, el conjunto del osario, después el caracol, o también le llaman el observatorio, que se visita el observatorio con el edificio o la iglesia, entrecomillado, de las monjas. Este es el templo de los guerreros, que es parte de un conjunto que se le llama el conjunto de las 1000 columnas. Aquí tienen. El cenote sagrado. Este es el edificio de las monjas, lo que le llaman la iglesia de las monjas. Es totalmente maya. Lo de iglesia es una designación muy posterior. Acá hacia el fondo tienen lo que le llaman el castillo o el templo de Kukulcán. Atrás se encuentra el gran juego de pelota, que es el juego de pelota más grande de toda la República Mexicana. Es un juego de pelota que tiene una explanada de más de 100 metros. Es más grande, más larga que un campo de fútbol. Y aquí está el castillo o la pirámide de Kukulcán en uno de sus momentos gloriosos, que es durante el equinoccio. Vean esta serpiente que está bajando, cómo el sol y la sombra, el juego de sol y sombra, dibuja esta serpiente que remata con la luz en la cabeza de la serpiente. Este fenómeno, en la actualidad, esto ya no se ve, está lleno de gente. Esto asisten miles de visitantes de todo el mundo a ver este fenómeno durante ese momento mágico en que la serpiente desciende del templo de Kukulcán. El templo de Kukulcán es un templo a Quetzalcóatl. Los toltecas le llamaban Quetzalcóatl, los mayas le llaman Kukulcán. Es el mismo, ese dios de la sabiduría, el dios de la hermandad, del conocimiento, de la búsqueda de todo lo que es noble en el ser humano. Díganme si no es formidable este monumento. A veces siento yo como cuando termino y cuando vamos paseando por estas ruinas, por estos monumentos en una forma tan apresurada, ya cuando estamos llegando al final, me invade una especie de nostalgia de estar ahí, o por lo menos de permanecer otro rato y de poder hacer una visita como la que me gustaría poder compartir con ustedes, de dedicarle por lo menos 2 horas a Chichén Itzá o a Uxmal o a la ruta Puuc. Pero yo creo que logramos la intención, que es revivirles la inquietud. Yo me imagino que la mayor parte de ustedes ya conocen esta pirámide y quizá mucho de lo que hoy vimos, pero estoy seguro de que el volver a pasear visualmente por estos monumentos que son parte de nuestro legado, les vuelve a revivir la inquietud maravillosa que es la inquietud de viajar.
que es una inquietud de aprender, de generar cambios dentro de uno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, agradecemos su charla y a todos su atención. Y pedimos, por favor, permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Vamos a proceder a las preguntas. Ahora pueden realizarlas en el chat. Sin ningún problema. Estamos atentos. ¿Andas por ahí, Caro? Sí, aquí estoy. Dígame usted. Bueno, pues mientras llega Caro, nada más les agradezco nuevamente y les agradezco en mi nombre y sobre todo en el nombre de Berenice y de la Casa del Viaje que nos hayan acompañado y que nos sigan acompañando en estos viajes que empezamos con Asia. Ahora estamos en México. Creo que a lo largo de estas semanas, de estas 6 semanas de México, si conjuntamos lo que hemos visto, yo creo que todos, sin duda alguna, estamos sorprendidos de la riqueza que tiene este país. Yo creo que pocos países en el mundo han sido diseñados para disfrutarse paseando, para disfrutarse explorando monumentos prehispánicos, conventos españoles y sintiendo la belleza de estos paisajes maravillosos que nos fueron dados. No sé si ya regresó Caro. Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, bueno. ¿Sí está, señor Raúl? ¿No la escucha? Creo que no me escucha. ¿Me escucha ahí, señor Raúl? Sí está Caro. ¿No la escucha, Raúl? No, creo que no me escucha. Disculpen. Vamos a revisar este tema para que podamos continuar con las preguntas. Denme un segundo, por favor. Mientras seguimos aquí con las preguntas en el chat, si gustan algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer, estamos pendientes. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si desconectan su silenciador. ¿No escuchas a Caro, Raúl, que no nos estás escuchando? No, Raúl no nos escucha. Dime, a ver, ¿ya me oyes? Yo le escucho, señor Raúl. ¿Usted me escucha? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Ahí entonces nada más tenían aquí unas preguntas. Espérate, ¿me estás hablando por la computadora, Caro? Sí, estoy hablándole. Muy bien, señor Raúl, nada más una consulta. Preguntan por aquí, ¿cómo se llamó el lugar donde la escalera tiene caída de 80 metros? Es la cueva de Xtacumbilxunán. Se escribe con X y después viene Tacumbilxunán. Tacumbil, CH, Unán. No sé si se entendió. Muchas gracias, señor Raúl. De nada. Preguntan, ¿cómo se llama la pirámide circular de Uxmal? El adivino. Muy bien. ¿Cuál sería la mejor temporada para visitar Celestún? Para visitar Celestún siempre hay flamingos, siempre hay.
Perfecto. ¿Y por qué se llama Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal? Porque es un cuadrángulo. De hecho, son 4 edificios que forman un cuadro y en medio hay un patio. Perfecto. Preguntan aquí también, ¿3 días para visitar esta zona sería suficiente? Sí, sí. Muy bien. La iglesia de Santo Domingo que menciona, ¿en qué lugar se encuentra? Ya hacia el final de la ruta de una con muchos colores. Sí, esa es al final del circuito de los conventos y de la ruta PUC, ya cerca de Mérida. Muy bien. ¿Cómo se llama la cueva en Campeche que tiene escaleras y conduce a 7 cenotes? Es la que les comentaba hace un momento. Ah, Iztaccumbilsunan. perfecto. Si quieren, se las deletreo. ¿Se las También, deletreo? sí, por favor. X como extra, tango, alfa, coca, unión, metro, bravo, India, Lima, extra, unión, néctar, alfa, néctar. Sí, correcto. Creo que también aquí ya nos ayudaron a ponerlo en el chat. Muchas gracias. Ándale, perfecto. Ya lo pudieran, ya lo escribieron. Muchas gracias a quien lo escribió, a quienes lo escribieron. Ya lo pueden ver. Pues bueno, nada más por último, si puede decirnos 2 o 3 lugares para hacer base o visitar la mayor parte de los sitios arqueológicos. Mira, uno es la ciudad de Campeche. Ujú. Bueno, para ir a Calakmul hay que quedarse hay un hotel que está cerca de Chicaná. Está Ujú. como a 60 kilómetros de Calakmul. Ese ni hablar, hay que hacerlo así porque si no, no te da tiempo. Y para todo lo maya, pueden hacer escala en Uxmal y en Chichén Itzá. Y con eso les va a dar tiempo de ver todo lo que mencionamos. Y créanme que va a ser un regalo, algo memorable. No se les va a olvidar en su vida. Es uno de los grandes viajes que se pueden hacer, como cuando yo les digo hay que ir a la India, ¿no? O a Persia. Todo lo que es la península de Yucatán es igual de importante. Excelente. Muchísimas gracias, señor Raúl, y gracias a todos por su atención. Con esto finalizamos el día de hoy y los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión. Oye, te hago una pregunta, Caro. Y Si dígame. les puedes preguntar si alguien se recuerda o la niña que me preguntó del temblor el martes, ¿quién Ok. es? Bueno, a ver si aquí en el chat nos pueden comentar. A ver si alguien puede decir de quién se trataba. Muchas gracias. Gracias.